Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión Especializada de Biodiversidad y Recursos Naturales No Renovables de la Asamblea Nacional. Según su síntesis biográfica en WordPress, es de nacionalidad quichua de Sarayacu, provincia de Pastaza, antropólogo, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Universidad Politécnica Salesiana de la ciudad de Quito. En los 80 formó parte de la creación de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Propuso en 1993 el Summa Causae, vivir en abundancia, sabiduría y dignidad, como un nuevo paradigma para alcanzar el buen vivir en armonía entre los pueblos y culturas y en equilibrio con la madre naturaleza, frente al fracaso mundial de la ideología del desarrollo. Carlos Viteri, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Alfredo, un gran abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ali Tutamana, realmente un honor estar aquí con ustedes. La Constitución de Montecristi, en su artículo 407, prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y zonas intangibles. ¿Este mandato es incondicional o se puede someter a la condición de recibir 3.600 millones de dólares de las grandes potencias mundiales que han saqueado el planeta y violado a la Pachamama durante siglos? Alfredo, es importante que los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos presente un hecho antecedente sumamente importante: la decisión del gobierno nacional de optar por solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional de los bloques 31 y 43, obligado por la indiferencia de los países responsables del calentamiento global, quienes tenían la corresponsabilidad de apoyar en esta iniciativa del Ecuador. Ecuador tuvo la indiferencia de estos países y le toca asumir una decisión sumamente dolorosa, y pues la comisión que yo presido ha recibido el encargo del Consejo de Administración Legislativa de preparar el informe que será presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional, pues respecto del pedido del señor Presidente de la República de la declaratoria de interés nacional. Asambleísta, por eso yo le preguntaba, era los bloques 31 y 34. Si el mandato constitucional lo condiciona a algo que era una duda. O sea, el mandato de la Constitución es incondicional, simplemente dice está vedada la extracción. No dice si dan o no dan plata. No, absolutamente de acuerdo, Alfredo. La Constitución establece las prohibiciones de actividad hidrocarburífera, inclusive la actividad extractiva en términos forestales, en las zonas declaradas como protegidas y áreas intangibles. La misma Constitución, en su artículo 407, reafirma esa prohibición, pero establece una excepcionalidad cuando hay un estado de necesidad justificante, un interés mayor, y es aquello que el señor Presidente de la República está apelando, y pues nosotros, la Asamblea Nacional, lo que nos corresponde es ceñirnos a lo que dice ese artículo de la Constitución y proceder con el trámite sin pérdida de tiempo. Claro, se va a analizar todos los fundamentos. Ahora, el Summa Causae, vivir en abundancia, sabiduría y dignidad en equilibrio con la madre naturaleza frente al fracaso mundial de la ideología del desarrollo. ¿Eso es lo que hacen los pueblos en aislamiento voluntario en las zonas declaradas intangibles o simplemente son pueblos salvajes? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es su concepto, que usted como un especialista en la materia? Alfredo, es muy importante entender el fundamento, la visión del concepto del Summa Causae. El Summa Causae tiene que ver con un marco de relaciones de respeto con la naturaleza, y es muy importante entender de que en esa relación que se sustenta elementos fundamentales de la cultura, en base al cual se desarrolla este diálogo, significa conocimiento, significa el saber aplicar todos los saberes para un uso adecuado de los recursos. Es decir, el Summa Causae no tiene necesariamente como condición la intangibilidad o la no tocabilidad de los recursos. En ese sentido, pues esa relación existe pues en todos los pueblos ancestrales. La economía de los pueblos ancestrales, todo su estilo de vida se basa en una relación y en un uso adecuado de los recursos naturales. En ese sentido, pues este concepto es sumamente
aplicable a una escala de economía mayor, en este caso, aquello que está planteando el Ecuador entero, de ir hacia un nuevo paradigma, el del buen vivir, en donde se establezca esa nueva relación en los procesos productivos del ser humano con la naturaleza, es decir, alcanzar el equilibrio sociedad-naturaleza y economía. Claro, y fundamentalmente aplicar la ley y la Constitución. El artículo 57 de la Constitución, el numeral 11, establece el derecho de estos pueblos a no ser desplazados de sus tierras ancestrales. Y el inciso final del mismo artículo 57 manda que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible, intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado, dice, adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento y precautelar, esto es importante, la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio. Este delito pues ya está tipificado por la ley, lo hizo el congresillo. En caso de autorizar la explotación del ITT, revisando todos los fundamentos que presenta el presidente de la República, especialmente de Ispingo, que está en el corazón del Yasuní, ¿qué medidas puede disponer o dispondrá la Asamblea para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y precautelar la observancia de sus derechos? Alfredo, la adopción de las decisiones respecto del pedido del señor presidente le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. El pueblo ecuatoriano tiene que tener la certeza de que la comisión que yo presido va a reunir todos los elementos y todos los argumentos jurídicos, técnicos, económicos, ambientales y culturales para proporcionar a la Asamblea Nacional el mejor informe que nos sea posible. Vamos a tener para eso un proceso en donde van a ser llamados los ministros de Estado que tienen que ver con los temas relativos a la petición. De igual manera, van a acudir actores sociales de los más diversos sectores sociales y tendencias para ser escuchados, de tal manera que tengamos un informe democrático de altísima calidad con todos los elementos que le permitan al Pleno de la Asamblea Nacional tomar la decisión pensando en los más grandes intereses del pueblo ecuatoriano, en donde la Constitución en todos sus elementos se cumpla al pie de la letra. Ahora, el mismo artículo 57 de la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas varios derechos colectivos. Según el numeral 7, la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Y de acuerdo al numeral 17, ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Ahora, esto obviamente se refiere a los pueblos contactados, no a los no contactados, se refiere a los waoroanis. En la agenda de la comisión que usted preside, ¿qué se prevé respecto a la consulta previa y a la consulta prelegislativa? Porque son dos tipos de consulta. Alfredo, como mencioné anteriormente, las decisiones finales lo va a resolver y lo va a adoptar conforme su competencia el Pleno de la Asamblea Nacional. Lo que le corresponde a la Comisión de la Biodiversidad es tomar en cuenta todos los artículos de la Constitución, tomar en cuenta todos aquellos que tienen que ver con los derechos de los pueblos, con los elementos que están relacionados con las convenciones internacionales, en fin, de tal manera que podamos nosotros tener un informe con todos los elementos necesarios para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome una decisión. Los temas de consulta están establecidos afortunadamente en nuestra Constitución, Alfredo, para que los planes y programas a ser implementados, a ser llevados a cabo en los territorios de los pueblos ancestrales, la Constitución es absolutamente clara, hay mecanismos para llevar adelante, pero para que ello suceda, primeramente la Asamblea Nacional, el Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar una decisión que es la declaratoria de interés nacional. Posteriormente a aquello, pues previo a las actividades, ya le corresponde al Ejecutivo desarrollar en una forma ineludible, y ese evidentemente es el compromiso de llevar adelante la consulta previa. Es muy importante escuchar absolutamente a todos los actores. Claro, pero eso sería en cuanto a la consulta previa, pero la prelegislativa
se refiere a una medida legislativa y la resolución del Pleno sí es una medida legislativa, no es una ley, pero es una medida legislativa. O sea que habría una diferencia entre la consulta previa, que podría ser anterior a la explotación, digamos luego de la autorización, y la prelegislativa, que debería ser antes de la declaratoria de la Asamblea, ¿o no? Bueno, yo creo que es necesario reunir allí los elementos, aquello que establece la Constitución y aquello que también el organismo constitucional, la Corte Constitucional, hace la interpretación de este artículo cuando señala de que pues la consulta prelegislativa tiene que darse cuando se trata de leyes, pero en últimas, Alfredo, este tema tiene que ser resuelto en el Pleno, con todos los elementos que reuniremos para que ello suceda. No es únicamente los 11 asambleístas de la Comisión de Biodiversidad que vamos a trabajar ese tema, vamos a tener la participación de 44 asambleas en forma adicional, asambleístas de 4 comisiones diferentes, la Comisión de lo Económico, la Comisión de Gobiernos Autónomos, la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Colectivos y sus asesores, con quienes vamos a desarrollar el mejor informe posible para que el Pleno de la Asamblea Nacional tome la decisión pensando en el presente y en el futuro del país. A usted le correspondería ser el ponente, digamos, cuando termine todo el proceso de los informes de las otras comisiones, el informe definitivo de la biodiversidad, y luego ser el ponente del proyecto de resolución que se someta a la consideración del Pleno. Así es, efectivamente, yo soy el ponente como presidente de la comisión responsable de preparar este informe. Evidentemente, todas las opiniones, todas las informaciones, sean estas técnicas o sean aquellas que vengan de los actores sociales, van a ser, yo mismo me encargaré de compartir a todos los asambleístas, de tal manera que en los plazos previstos por la ley podamos tener una resolución de tanta importancia en los tiempos que establece y sobre todo con la celeridad que este tema tan trascendental pues se requiere. Ahora, todos estos derechos estaban antes reconocidos por decretos ejecutivos, ni siquiera por leyes, pero es la revolución ciudadana realmente la que los eleva a la categoría de mandato constitucional. La partidocracia, la oligarquía, los neoliberales y las corporaciones transnacionales nunca estuvieron de acuerdo con esto. Por lo mismo, entonces siempre hay esta pregunta en el fondo, dice, ¿es tan urgente la situación económica si no se explota el ITT que no hay más remedio que explotarlo aunque se afecte el área protegida y la zona intangible? Alfredo, yo creo que la pregunta no es si es urgente o cuán urgente es la extracción petrolera en los bloques 31 y 43. Yo creo que tenemos que ver cuál es la situación del país. El Ecuador en estos últimos 6 años ha dado pasos sumamente importantes en el combate fundamentalmente a la pobreza. Ha dado pasos sumamente importantes en el mejoramiento cualitativo en los distintos campos de la educación, la salud, la vialidad, entre otros. De tal manera que son procesos que no pueden parar. Ecuador es un país que todavía sigue dependiendo de la actividad petrolera, pero al mismo tiempo Ecuador tiene objetivos nacionales sumamente urgentes. La necesidad de erradicar la pobreza es una necesidad sumamente urgente, de tal manera que es necesario que el gobierno nacional y los ecuatorianos tengamos la lectura de esta urgencia y quiero referirme también a la perspectiva desde la situación amazónica. Amazónicos que en el pasado jamás tuvieron y jamás tuvimos políticas de reinversión de los recursos provenientes de la región. Hoy, en estos 6 años, se ha empezado a recibir esas inversiones en vialidad, en escuela, en educación, en salud, y esos tienen que seguir. Todavía la Amazonía sigue siendo la región de la más alta incidencia de la pobreza extrema. Aún hay comunidades de pueblos ancestrales carentes de servicios básicos. Es importante dar el salto cualitativo en esta región a fin de que esta región pues sea la región articulada al país en primer término y finalmente una región que se convierte en la región próspera del país, como siempre debía haber sido, siendo la primera proveedora del principal recurso natural del Ecuador. Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias.